gusto en saludarlos nuevamente. Me acompaña hoy Julio César Catalán. Julio César Catalán es un exalumno del programa de maestría MBA y la razón por la cual lo tenemos aquí es para que nos cuente de su interesante trayectoria profesional antes y después, o antes, durante y después de haber atravesado el programa de maestría. Así que muchas gracias, Julio, por estar aquí, por aceptar la invitación y sin duda va a ser muy valioso que cuentes tu experiencia a todos aquellos que están pensando o incluso ya están atravesando el programa de maestría para que tengan en consideración el potencial de lo que pueden llegar a lograr, ¿sí? Para empezar, de pronto contanos un poco de ti, de tu recorrido hasta la posición actual en la que estás actualmente. Claro, mucho gusto y gracias por la invitación. Yo inicié mi carrera profesional hace 20 años y medio. Inicié en mayo del 2005 y la inicié en la empresa ESO, que es una filial de ExxonMobil, eh, una empresa del sector industrial energético. Yo inicié como soporte técnico de IT. Luego, después de ciertos años, paso a ocupar un rol administrativo dentro del centro de soporte de las gasolineras y tiendas de conveniencia de la empresa. Luego, en el 2000, aproximadamente 2009, mediados 2009, paso a ocupar eh, como encargado de la infraestructura de IT Ujú. para la empresa, para Guatemala. Y este rol luego fue ampliado de forma regional a Panamá y República Dominicana. Durante el 2010 y 2011 se da la venta de activos de ESO a Puma Energy. Entonces me toca liderar lo que es la venta de los activos de IT y lo que era el proyecto de reestructuración como tal, ¿verdad? De los activos que quedan como parte de ExxonMobil. Luego a finales del 2012 me uno a Xerox eh, en una unidad de negocio llamada ITO, Information Technology Outsourcing, como gerente de proyectos. Entonces, esta filial es la encargada de brindar servicios de tecnología y gestionarlos a empresas en Estados Unidos de diferente índole, de diferentes industrias. Y posteriormente, en el 2017, esta empresa Atos, que es una empresa francesa, adquiere esta unidad de negocio y paso a formar parte de Atos. Durante esta transición soy promovido a director de proyectos. Entonces ya mi rol cambia a dirigir y liderar lo que era la oficina de proyectos, gestionar todos los proyectos que se tenían para dos clientes, los cuales teníamos nosotros asignados. Y también empiezo a trabajar de la mano con los ejecutivos de las cuentas en desarrollar esas estrategias y esas oportunidades de negocio con estos clientes en las cuales nosotros pudiéramos ampliar el portafolio de servicios y de productos que nosotros les brindábamos en ese momento. Posterior a eso, en el 2021, asumo una dirección global de operaciones administrativas de la línea de negocio de defensa y del sector público y de eventos a gran escala, dentro de los cuales se incluyen las Olimpiadas. Y actualmente, a partir del 2023, finales del 2022, eh, paso al rol actual en el que tengo a mi cargo una oficina interna de proyectos en la cual nosotros desarrollamos iniciativas estratégicas que forman parte de la estrategia corporativa de Atos. Genial. Te voy a pedir que retrocedamos en el tiempo, por ahí de finales de 2009, inicios de 2010, cuando empezaste el proceso y finalmente iniciaste tu programa de maestría en MBA aquí en la Escuela de Negocios. Cuéntame, ¿cómo fue que tomaste la decisión y qué fue lo que pues, ocurrió una vez empezaste el programa? Claro. A finales del 2010 me encontraba ya dirigiendo una unidad de negocio regional en la cual, por mi background de ingeniero, Ujú, consideraba que tenía los conocimientos técnicos y operativos que ujú, requería el puesto, ¿verdad? Técnicos en lo que refiere y concierne a la parte de tecnología y operativos a toda la parte de ujú. procesos que se manejaba dentro de esta empresa petrolera, ¿verdad? O del sector energético. Pero consideraba que necesitaba fortalecer y de alguna forma obtener esas técnicas y conocimientos que me permitieran
poder integrar esto técnico y operativo, la parte administrativa, financiera y el liderazgo que necesitaba, porque ya no manejaba solo personal aquí en Guatemala, sino que ya tenía mi cargo personal en la región. Entonces, consideré que era el momento de estudiar una maestría y el pensum y el plan de estudios de aquí en la Escuela de Negocios y el MBA eh, llenaban esas necesidades o cumplían con lo que yo estaba buscando para poder satisfacer esas necesidades y adquirir esas habilidades que necesitaba para ese momento, ¿verdad? En especial esas habilidades, por ejemplo, de análisis financiero, de liderazgo, de trabajo en equipo, que sí definitivamente son vitales a la hora de poder estar eh, liderando y manejando una unidad de negocio como tal. Si pudieras darnos algún ejemplo de experiencias o aprendizajes que consideras fueron los más valiosos a lo largo del programa de maestría, ¿cuáles mencionarías? Bueno, como te mencionaba, lo que yo buscaba era fortalecer esas habilidades o esas necesidades que yo tenía en el área financiera, administrativa y de liderazgo. Entonces, el MBA lo que me ofreció fue esa gestión financiera avanzada, donde yo pude obtener las herramientas y aprender a manejar y a analizar, por ejemplo, un estado financiero de forma profunda, Ujú. poder hacer ese análisis de inversiones, optimización de recursos y alinear todo esto con la visión corporativa que tuviera la empresa, ¿verdad? O que tenía la empresa en ese momento y que hasta la fecha todavía es algo que uso en mi día a día. Ujú. Te podría también hablar de un pensamiento estratégico, porque el desarrollar y poder crear esas estrategias y esas iniciativas, ¿verdad? Innovadoras que permitan a la empresa poder cumplir con sus objetivos y poder estar a la vanguardia de la industria, pues son claves, Ujú. ¿verdad? Y en ese momento consideré que ese conocimiento iba a ser clave para poder yo establecer esta parte de la región, Ujú. eh, pues al mismo nivel en el que se encontraban ya otras áreas más desarrolladas. Te puedo hablar también de una perspectiva global, porque aquí vimos muchos casos de estudio de éxito de empresas y corporaciones multinacionales, las cuales te brindan ese know-how o ese conocimiento de ya cómo lo hicieron, ¿verdad? Y que te permite eh, cambiar esa visión tal vez de algo local que uno trae, allá a un mundo corporativo y global que hasta cierto punto es desconocido a veces cuando uno empieza en el mercado laboral. Te podría hablar también de habilidades interpersonales, porque es necesario tener esos conocimientos que le permitan a uno liderar estos grupos que ya no son solo presentes en una oficina, ¿verdad? Junto a uno, sino que ya son grupos que están en diferentes regiones, diferentes países, son diferentes culturas. Entonces sí tenés que tener esas herramientas y ese conocimiento que te permita eh, poder manejarlo de una forma eficiente. Y tal vez te diría, por último, ese networking, ese conocer a los profesores que considero con un conocimiento vasto, experiencia también amplia, eh, los compañeros que tuvimos en la universidad, nosotros fuimos compañeros de hecho, entonces, y profesionales en general en la industria. Entonces, esto abre puertas no solo para uno en el momento en el que uno está estudiando, ¿verdad? Sino que son puertas que también se le pueden abrir a uno en la industria a futuro o aún si uno tiene su propia empresa. Más allá, digamos, del contenido, de todas esas habilidades que mencionas, ¿hubo alguna actividad tipo proyecto, trabajo o algún profesor, digamos, que te gustaría resaltar o mencionar que a través de esa experiencia o esa cátedra o ese conocimiento que se transmitió impactó, digamos, en lo que hoy por hoy haces? Dentro de los profesores, tal vez te puedo mencionar a Helmut Chávez, Florencia Roca, Fernando Monterroso, profesores que no era solo el conocimiento de la cátedra como tal lo que te transmitían, sino que te transmitían entonces esa ética, ese profesionalismo que ellos tienen. Eh, por ejemplo, con Fernando Monterroso recuerdo el platicar siempre antes de las clases de noticias o de qué estaba pasando en el contexto social y político y cómo adecuar eso, por ejemplo, a la situación actual que tal vez uno tenía en la empresa o que uno escuchaba casos de compañeros en las empresas que tal vez se veían afectadas por X o Y
situación que estaba pasando en el mercado o en el país. Fueron esas experiencias y esas vivencias, no solo de la cátedra como tal, sino que de la experiencia total, digamos, de la maestría, lo que considero que fue un plus o ese valor agregado que recibimos de ellos. Sin duda es un reto balancear la vida personal, porque por un lado tienes compromisos profesionales, tienes compromisos familiares y entrar a un programa de maestría, pues te incrementa ese nivel de compromiso ya a una parte académica. ¿Cómo lograste balancear eso? Fíjate que en el momento, eh, bueno, debido a que yo necesitaba, como te mencioné, esas habilidades y sí buscaba yo ese aprendizaje y suplir esa necesidad que tenía en ese momento. El MBA considero que estaba estructurado de tal forma que las clases presenciales tenían injerencia o no influían dentro de mi horario laboral. Entonces, yo tenía la facilidad de que salía a laborar 5 de la tarde, 6 de la tarde ya estaba aquí para las clases presenciales, a menos de que hubiera tráfico y un retraso, pero podía uno cumplir con ese horario. Entonces, eso facilitó de cierta forma el que la vida profesional y la vida académica pudieran compaginar. Aparte que ya habían ciertas clases virtuales, entonces eso me facilitó también a que yo pudiera continuar o tuviera ese progreso dentro del plan de estudios al momento de que yo tenía que salir de viaje, ¿verdad? Entonces para mí era fácil salir de trabajar donde estuviera, conectarme en el hotel 6 de la tarde y recibir el curso sin problema. Entonces, creo que eso hizo que pudiera mezclar esas dos partes y también tuve la ventaja que mi esposa es ingeniera y ella también estuvo en la maestría al mismo tiempo. Entonces, que no todo casó para que pudiéramos compaginar bien esas tres partes de la vida personal, ¿verdad? Con lo que acabas de explicar justamente de los skills que un MBA puede llegar a obtener y que le van a servir para desenvolverse juntamente en un ambiente multinacional. ¿Cómo dirías que cambió tu mindset antes y después de atravesar el programa MBA? Mira, te puedo decir unos cuantos factores ahorita que observo. El primero es que yo venía de un puesto y de una mentalidad de ejecutor, ¿verdad? Venía de un rol o venía de roles donde era el que ejecutaba la acción, ejecutaba el, el- la estrategia. Entonces el MBA lo que hizo fue hacerme ese cambio de mindset de ejecutor a estratega, ¿verdad? Ya no ser el que la ejecuta, sino que el que la diseña, el que la crea, el que innova, el que ve ese macro, ¿verdad? Y logra analizar los diferentes componentes para poder crear esa visión que a la hora de ejecutarla sea excelente y funcione tal y como está diseñada. También te podría hablar de ese liderazgo ético y de ese compromiso con el equipo y con la cultura organizacional, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho también fue esa mentalidad emprendedora, que al menos yo no traía. Eh, Y no una mentalidad emprendedora solo de voy a poner mi negocio, ¿verdad? Sino esa mentalidad innovadora o emprendedora de innovar, de crear, de desarrollar, ¿verdad? Que puede aplicarse dentro de un ámbito corporativo o puede aplicarse dentro de un ámbito personal, ya como algo propio. En esta parte del mundo, Atos como multinacional de pronto no es tan conocida, pero entiendo bien que del lado europeo y por lo que hacen y los servicios que prestan, tienen pues una fama bastante importante. De pronto si nos pudieras contar tres cosas. Uno, ¿cómo explicarías qué es Atos para los que no estamos familiarizados con esa empresa acá en Guatemala? Dos, ¿cómo ha sido tu desenvolvimiento? Digamos, ¿cuáles han sido las responsabilidades, los puestos que has tenido? Y tercero, si lo pudieras unir justamente con las habilidades de un MBA en esos diferentes puestos a los cuales pues has tenido bajo tu responsabilidad y con el que hoy te desenvuelves. Claro. Bueno, Atos es una empresa francesa, líder a nivel global en lo que es transformación digital, en ciberseguridad y soluciones de inteligencia artificial. Actualmente
Tenemos una cartera amplia de clientes en diferentes industrias, como lo puede ser retail, manufacturera, sector público y defensa, ¿verdad? Eventos a gran escala. Entonces, esto ha permitido que mi rol dentro de Atos, o los 3 roles que he manejado dentro de Atos, han sido eh, operativos, pero también administrativos. Y en el rol en el que me encuentro actualmente es un rol en el que le reporto o las iniciativas estratégicas en las que estoy asignado y tengo a mi cargo son reportadas directamente al CEO de la corporación y forman parte de su estrategia global de la empresa. Entonces, son estrategias críticas donde eh, impactan de una forma tangible, por ejemplo, el margen operativo de la empresa, la optimización de recursos. Podría hablarte también hasta del crecimiento dentro del portafolio. Eh, Se tiene también el trabajar con varios delivery centers. Entonces, esto hace que el manejo del personal sea a gran escala porque es el core de la empresa. Y considero que el MBA me ha aportado, como te mencioné anteriormente, esas habilidades y esas estrategias con las cuales yo he podido dirigir y cumplir con las metas y objetivos trazadas en cada una de estas iniciativas y que se ven reflejadas en los resultados de Atos, ¿verdad? Que son eh, mostrados como parte de la estrategia corporativa. Eh, Mucho también de lo que se ha aplicado en estos roles ha sido la parte, vuelvo a lo mismo, de liderazgo, esas habilidades interpersonales. Y considero que también son habilidades y conocimientos que no son tan cambiantes, ¿verdad? Pueden haber técnicas nuevas o específicas, ¿verdad? Pero no es que cambien tanto, no sean tan cambiantes como, por ejemplo, lo técnico de la industria de IT, que cada 6 meses o cada año hay una tecnología nueva, entonces toca estarse adaptando. Y estás basado en Guatemala. Sí. ¿Cómo es que alguien basado en Guatemala puede trabajar con una empresa europea? Bueno, de hecho soy el único latinoamericano que se encuentra dentro del, ha sido parte del leadership team de Atos. Eh, Eso quiera que no ha sido un gran honor porque ser un líder guatemalteco ha significado romper ciertas barreras, ¿verdad? Eh, Tanto culturales, geográficas, y ha podido demostrar que hay talento en Guatemala, que el talento local eh, es de excelencia y de muy buena calidad, eh, y ha permitido pues que yo vaya creciendo en en las posiciones en las que he estado. Ya con más de 15 años de experiencia, ¿qué es lo que te ha dejado, digamos, esa trayectoria, ese camino profesional en términos de liderazgo y trabajo en equipo? Mira, el estar en una industria como lo que es tecnología, que es una industria, como te mencionaba, muy cambiante, Ujú. eh, el cambio es bien relevante, ¿verdad? Hace que primero trabajes con equipos multiculturales, equipos de diferentes ubicaciones, como te mencionaba. Entonces, ese liderazgo tiene que ser un liderazgo donde puedas transmitirles con claridad esa visión objetiva que tiene la empresa y que tenés como líder de qué es lo que deseas para el equipo y para la empresa. Eh, También poder tener esa empatía hacia las personas, ¿verdad? Porque al venir de diferentes culturas, diferentes tradiciones y geografías, pues eh, no es el mismo trato, no son las mismas formas de trabajar. Entonces, tiene que haber esa adaptabilidad en ambas partes y uno como líder tiene que ser el que ponga no solo el ejemplo, sino que también marque la pauta de la forma de trabajo. Te podría decir también el capacitar a tus equipos, eh, por lo mismo, ¿verdad? Es muy cambiante, entonces todos tenemos que estar en constante capacitación, no solo esos soft skills, como lo pueden ser, por ejemplo, liderazgo, negociación, etcétera, sino que lo técnico, ¿verdad? Y entonces al juntar todo esto, te encontrás con que necesitas ser ese líder que pueda eh, dirigir a estos equipos
cada uno ajustado a su región o a su ubicación, ir armando ese rompecabezas, ¿verdad? Y poder gestionar el cambio, no solo el cambio tecnológico que viene del mercado, sino que esos cambios internos y que a la vez uno pueda seguir construyendo esos líderes, ¿verdad? Esos líderes que ayuden no solo a la empresa a seguir creciendo, sino esos líderes que en algún momento puedan suplirlo a uno, ¿verdad? Y puedan continuar ese trabajo que uno ya trae desarrollado, ¿verdad? O que ya trae en camino con ellos. Seguramente muchos de los que estén escuchando esta pequeña grabación están ya adentrados en lo que es la carrera profesional, tienen ciertas aspiraciones, ciertos sueños, y quizá dentro de sus objetivos principales de carrera están trascender a una empresa multinacional e incluso irse a vivir fuera. En tu caso, pues te ha tocado de alguna forma navegar en empresas multinacionales toda tu trayectoria profesional. ¿Qué consejos les darías? Bueno, yo el consejo que le daría a los jóvenes profesionales es que tienen esa responsabilidad de mantener esa educación constante, ese aprendizaje constante. Eso les va a permitir maximizar ese potencial que ustedes puedan tener. Eso les va a poder eh, permitir ampliar esa visión que tengan del mundo de negocios, ya sea corporativo o empresarial desde un punto de vista de emprendimiento, porque realmente el mundo no solo es Guatemala o la parte corporativa de negocios no solo es Guatemala, hay un mundo grande afuera, el cual la competitividad es bien agresiva, es bien dura, es bien peleada y entonces tenemos que estar seguros de que podemos competir a ese nivel. Tenemos que estar seguros de que nosotros como guatemaltecos tenemos las capacidades y las cualidades para poder entrar a ese mundo exterior afuera de Guatemala y poder distinguirnos, poder destacar. Habemos muchos profesionales que lo hemos logrado, entonces sí es posible. Y considero que, como en mi caso, el MBA puede ser esa herramienta o puede ser ese puente que les permita a ustedes alcanzar esas herramientas, alcanzar ese conocimiento que les ayude a poder estar en esas posiciones que ustedes desean desde ya o tienen aspiración a y que sí son alcanzables, ¿verdad? Sí es posible alcanzar esas posiciones, pero es necesario capacitarse, es necesario obtener esos conocimientos teóricos para que ustedes ya puedan ir y ponerlos en práctica. Eh, no tomen el que ir a unas clases es solo para llenar requisitos. Realmente el conocimiento que uno adquiere sí lo pone uno en ejecución. Así son conocimientos que a uno eh, ejecuta en el día a día y son conocimientos claves para estos puestos, eh, no solo de mandos intermedios, sino que ya gerencia alta o ejecutiva, donde eh, la satisfacción de haber alcanzado esos logros y poner el nombre de Guatemala en alto es bien satisfactorio. Muchas gracias, Julio, por aceptar la invitación nuevamente, por contarnos esto tan interesante, ¿verdad? Que a veces uno no tiene esa, esa visión clara de aplicabilidad una vez sale de estos programas de maestría y tampoco tiene justamente estas historias de éxito en donde personas que han estado justamente en estos salones de clase se sentaron en los salones del quinto nivel, el sexto nivel, han trascendido. Así que, así como Julio, hay otras historias bien interesantes que vamos a tratar de hacérselas saber, de hacérselas llegar, para que vean que no importa la industria, no importa la profesión, no importa el lugar en donde se estén desenvolviendo, hay casos de éxito y que seguramente algunos de los que ustedes nos estén escuchando, si no es que todos, van a llegar a hacerlo. Así que Julio, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por la invitación y fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Eso. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Estuvo buenísimo.